mi infancia la viví en el estado de Puebla, aquel lleno de historia, cultura y entidades barrocas. Recuerdo que de niña me encantaba saber de la historia, principalmente de la catedral, pues ésta guardaba múltiples secretos y curiosidades, las cuales en su momento desconocía. Sin duda alguna, con el paso de los años, comencé a investigar un poco más del tema, pues uno de mis sueños más grandes era convertirme en una de las mejores historiadoras de la ciudad. Fue entonces cuando ingresé a la preparatoria con muchas dudas. Nos dejaron en el colegio un proyecto al cual se trataba de una investigación profunda acerca de un tema de nuestra elección. Así que no lo dudé ni un segundo y decidí hablar de aquella catedral que todo el mundo conocía, admiraba y visitaba. Entusiasmada me dirigí con el cronista más antiguo del lugar, el cual sabía que me daría información valiosa. Al llegar al archivo, pude observar a un viejo con detenimiento que el hombre se veía ya cansado, inclusive podría jurar que ya no disfrutaba estar en ese lugar. Fue entonces cuando decidí acercarme ahí. Tenía un aspecto un poco dudoso, pero mi investigación era más importante que eso, así que mientras más me acercaba, el hombre más levantaba la mirada. Al estar a unos cuantos centímetros de él, comencé a preguntarle acerca de la historia de esa gran catedral. Me pedía que me comentara aquellos datos que muchas personas no sabían, inclusive historias o anécdotas que fueran relevantes para mi investigación. Después de datos históricos, fechas importantes, inclusive personajes famosos que hicieron parte de esa iglesia una maravilla, el rumbo de toda la historia comenzó a cambiar, pues empezó a contarme una anécdota que muy pocas personas sabían y que la mayoría de las que lo habían escuchado no la creían. El hombre me contó una historia sobre su vida de cuando tan solo era un niño. Le encantaba caminar por las calles de la ciudad, recorría ciertos museos y lugares llenos de historias, lo cual me recordó a mi infancia, pues teníamos algo en común. Se trataba de la historia de aquellos obispos que quedaron enterrados abajo de esa catedral. Estos padres habían sido mutilados, asesinados y castigados de forma indescriptible, pues cada uno de ellos pagaba un castigo o pecado. Fue entonces cuando aquel niño, un día por azares del destino, entró a la catedral a lo más profundo del lugar y pudo observar cómo mutilaban a aquellos padres, cómo los castigaban, ya que estos habían incumplido las reglas que se tenían en ese momento por parte de la iglesia. Fue en una ocasión especial donde me comentó que se escondió bajo una mesa, pues el terror era tan grande que temía por su vida, que quizá en algún momento de su infancia se arrepentía de haber presenciado ese momento, pues el hombre me describía exactamente cómo corría la sangre de aquel padre, al igual que los santos, los lamentos y los gritos de ayuda que fueron en vano, pues éste perdió la vida de forma instantánea. Aquella alma de niño no podía entender cómo era posible que en un lugar que muchas personas adoraban, se encargaba de castigar a aquellos que cobraban mal, pues se suponía que este lugar debía ayudar y no lastimar. Fue en ese momento cuando aquel infante comenzó a recorrer aquellos túneles más profundos de la iglesia, aquellos pasadizos secretos, los cuales recuerda con un olor desagradable, una consistencia vieja, pero principalmente una vibra pesada, llena de angustia, gritos y un sinfín de secretos que no habían sido revelados. Así que con el paso de los años, comenzó a conocer un poco más cada rincón de la iglesia, y aunque cada vez era un poco más difícil ingresar a ese lugar, ese hombre sabía perfectamente que nadie lo podía amenazar, pues él había visto, escuchado y observado aquellos momentos tan tenebrosos que cometía a la iglesia en ese momento. Por un momento dudé de las palabras de aquel hombre, pues quizá era fácil decirme e inventarme ese tipo de anécdotas. Sin embargo, conforme iba hablando, todo tenía sentido, pues en algún momento yo también escuchaba a las personas enterradas debajo de esta iglesia, aquellos obispos más importantes que habían tenido. No obstante, esta tradición era cuando ellos fallecieron por cuestiones naturales o alguna enfermedad. Pero aquel hombre me está confesando la verdad de todo ello, pues lo afirmaba. Así que después de una larga conversación, no me pude quedar con la incertidumbre de saber si eso era verdad o no, pues un día por la noche me escondí en uno de los rincones más pequeños de la iglesia y esperé que cerraran, pues estaba dispuesta a investigar toda esta historia y encontrar la verdad de todo ello. Fue esa noche cuando decidí ir sola.
Lo único que recuerdo llevar era mi cámara fotográfica, papel y lápiz, pues quería documentar todo lo que podría pasar. En ese momento, muerta de miedo, llegué al lugar. Me escondí en lo más profundo y comencé a buscar aquellos pasadizos del cual el hombre ya me había dado una guía para no perderme y así poder salir viva y sana de aquella iglesia. Comencé mi búsqueda desde ese momento en que apagaron todas las luces. Comenzaban a sonar las campanas de tal forma como si estuviera llamando a una misa, aquellas habituales que daban los párrocos por el día. Así que, mientras caminaba un poco más, comenzaba a sentir aquella vibra tan pesada que el hombre me había descrito al inicio. Mi piel se ponía chinita y mi miedo crecía cada vez más, pero mi duda era aún más grande, así que decidí bajar por un pasadizo secreto que me había mostrado aquel anciano. Fue en un momento determinado donde pude escuchar unos lamentos los cuales eran tan grandes y tan reales que por un momento pensé que estaban lastimando a alguien en ese momento. Traté de correr, una persona de alma débil, y sabía que si me quedaba por más tiempo algo malo podría suceder. Pero ya estaba ahí. Debería volver una segunda vez. Así que sin importar seguí caminando. Y fue así como sentí la presencia de una persona. Era como si alguien caminara a mi lado, pero no venía nada. De un momento a otro escuchaba susurros, pero no percibía alguna persona. Fue ahí cuando volví a escuchar el sonido de aquellas campanas que si hubiera sido un día normal, las hubiera admirado por completo, pero en este momento sola, de madrugada, y al lado de todas aquellas siniestras presencias, lo único que me causaba ese sonido era temor. Quería ir a mi casa, huir de mi realidad. Así que en medio de esa desesperación, sentí como alguien se acercaba a mí de un momento a otro. Pude analizar esta situación. Fue así cuando escuché una voz la cual susurraba mi nombre. De verdad, no podía creer esta situación, pues nadie en ese lugar me conocía, peor aún, ningún ente físico y vivo se encontraba en ese lugar ni en ese momento. Al momento de voltear pude observar la sombra de un hombre, el cual portaba una bata gigante color negro. Claramente tenía la pinta de un sacerdote. Sin embargo, no sabía si este realmente era real o uno de los aspectos que habían quedado enterrados y en el olvido de aquellos que estaban vivos. Mientras ese hombre se acercaba más a mí, mi ritmo cardíaco aumentaba, al igual que mi miedo de poder salir viva en ese lugar. Quizás se trataba de una lección, pues no debía haberme metido tan a profundidad en ese tema y en aquellas historias. Por un momento rogué que aquel hombre se pasara derecho y no se acercara a mí, pero todo fue en vano, pues cada vez aquella figura estaba a escasos metros de mí. Un aspecto muy peculiar de aquel ser que en ese momento no sabía si era real, era que arrastraba con dificultad uno de sus pies. Eso parecía que estaba lastimado o quizá era cojo. Mientras más se acercaba a mí, podía verlo a detalle, pues sin duda alguna se trataba de una alma en pena, la cual pedía con desesperación ayuda. Es así que traté de guardar la calma, pues si veía mi pánico, podría hacer algo contra mí y lo único que deseaba en ese momento era ser feliz. A pesar de que me encontraba en lo más profundo del sótano, sentía un frío impresionante. Quizás se trataba de las malas vibras que había ahí, pues eran tan fuertes que mi ser interior estaba preparado para ver diversos fenómenos de los cuales muchas veces no creía. Levanté la cara y traté de huir. Salí por el mismo lugar en el cual entré, pero vaya mi sorpresa. Realmente me había perdido o algo extraño estaba pasando en aquel lugar, hacia otro túnel el cual se encontraba aún más profunda del que yo estaba. Traté de guardar la calma, pues lo menos que quería era desesperarme, así que tomé todas mis cosas y seguí caminando y caminando cada vez más, ya que no quería aceptar que estaba perdida mientras recorría aquellos pasillos. Podía escuchar diversos ruidos, unos más espeluznantes que otros, principalmente voces adultas, las cuales se quejaban y pedían ayuda. No obstante, también logré escuchar voces de recién nacido, pues hace tiempo me habían contado que también en ese lugar muchas monjas y mujeres dedicadas al servicio de la iglesia habían abortado espontáneamente. Aquella búsqueda histórica pasó de ser una investigación a una pesadilla. En ese momento era encontrar a alguien que me ayudara y me guiara por el camino de salida y poder llegar a mi casa. Mientras más pasaban las horas, más miedo tenía. Dejé a un lado por completo el hambre, el sueño y el cansancio y me enfoqué en poder salir de ahí.
Han pasado ya varios días, quizás semanas, incluso años, y aún no puedo encontrar esta salida, pues de un momento a otro perdí la noción del tiempo, pero principalmente de mi mente, pues en estos momentos realmente no sé quién soy o qué debería estar haciendo. Así que en medio de esa desesperación, sentí como alguien se acercaba a mí. De un momento a otro pude analizar esta situación. Fue así cuando escuché una voz la cual susurraba mi nombre. De verdad no podía creer esta situación, pues nadie en ese lugar me conocía. Peor aún, ningún ente físico y vivo se encontraba en ese lugar, ni en ese momento. Al momento de voltear pude observar la sombra de un hombre, el cual portaba una bata gigante color negro. Claramente tenía la pinta de un sacerdote. Sin embargo, no sabía si este realmente era real o uno de los aspectos que habían quedado enterrados y en el olvido de aquellos que estaban vivos. Mientras ese hombre se acercaba más a mí, mi ritmo cardíaco aumentaba, al igual que mi miedo de poder salir viva en ese lugar. Quizás eso se trataba de una lección, pues no debía haberme metido tan a profundidad en ese tema y en aquellas historias. Por un momento rogué que aquel hombre se pasara derecho y no se acercara a mí, pero todo fue en vano, pues cada vez aquella figura estaba a escasos metros de mí. Un aspecto muy peculiar de aquel ser, que en ese momento no sabía si era real, era que arrastraba con dificultad uno de sus pies. Eso parece que estaba lastimado o quizá era cojo. Mientras más se acercaba a mí, podía verlo a detalle, pues sin duda alguna se trataba de un alma en pena, la cual pedía con desesperación ayuda. Es así que traté de guardar la calma, pues si veía mi pánico podía hacer algo contra mí y lo único que deseaba en ese momento era ser feliz. A pesar de que me encontraba en lo más profundo del sótano, sentí un frío impresionante. Quizás se trataba de las malas vibras que había ahí, pues eran tan fuertes que mi ser interior estaba preparado para ver diversos fenómenos de los cuales muchas veces no creía. Levanté la cara y traté de huir. Salí por el mismo lugar en el cual entré, pero vaya mi sorpresa. Realmente me había perdido o algo extraño estaba pasando en aquel lugar hacia otro túnel el cual se encontraba aún más profundo del que yo estaba. Traté de guardar la calma, pues lo menos que quería era desesperarme. Así que tomé todas mis cosas y seguí caminando y caminando. Cada vez más, ya que no quería aceptar que estaba perdida, mientras recorría aquellos pasillos, podía escuchar diversos ruidos, unos más espeluznantes que otros, principalmente voces adultas, las cuales se quejaban y pedían ayuda. No obstante, también logré escuchar voces de recién nacido, pues hace tiempo me habían contado que también en ese lugar muchas monjas y mujeres dedicadas al servicio de la iglesia habían abortado espontáneamente. Aquella búsqueda histórica pasó de ser una investigación a una pesadilla. En ese momento era encontrar a alguien que me ayudara y me guiara por el camino de salida y poder llegar a mi casa. Mientras más pasaban las horas, más miedo tenía. Dejé a un lado por completo el hambre, el sueño y el cansancio y me enfoqué en poder salir de ahí. Han pasado ya varios días, quizás semanas, incluso años, y aún no puedo encontrar esta salida, pues de un momento a otro perdí la noción del tiempo, pero principalmente de mi mente, pues en estos momentos realmente no sé quién soy o qué debería estar haciendo. Mi nombre es Alejandro, y cuando tenía 10 años, viví una experiencia que me ha perseguido como una sombra en las noches de luna llena. Era el verano de 2002, en los barrios bajos de la Ciudad de México, donde las calles se convierten en laberintos de concreto agrietado y luces parpadeantes que apenas iluminan las fachadas deterioradas de las casas. Mi familia era pobre, como la mayoría en ese rincón olvidado de la capital, y mi abuelo, un hombre duro y silencioso que había trabajado toda su vida en los ferrocarriles, era el ancla que nos mantenía unidos. Su casa era una estructura cuadrada de ladrillos rojos descoloridos, con un techo de lámina oxidada que crujía con el viento como si estuviera viva. Al lado, un muro alto de ladrillos separaba el barrio de una mansión abandonada, en forma de L, con 3 pisos de arcos vacíos que parecían bocas abiertas hacia el vacío. Mis primos me habían contado historias sobre esa casa. Decían que estaba maldita, que en su interior se oían ecos de risas infantiles y llantos ahogados. Pero yo, con mi inocencia de niño, solo veía un lugar misterioso para explorar.
La primera vez que la vi fue durante una visita de fin de semana. Llegué al atardecer, con el sol pintando el cielo de naranja sangre, y mi abuelo me recibió con un abrazo áspero y un plato de tacos de suadero que olían a humo y especias. «No salgas después de oscurecer, chamaco», me advirtió con su voz grave, mientras fumaba un cigarro en el porche. Yo me reí, pensando que eran cuentos de viejos para asustar a los niños. Esa noche, dormí en una habitación pequeña, con una ventana que daba al muro de la mansión. El viento susurraba a través de las grietas y soñé con sombras danzando en el patio. Al despertar, sentí un frío inexplicable en los pies, como si una mano helada hubiera pasado por mi piel mientras dormía. Sacudí la cabeza, culpando al viento, y el día transcurrió normal. Jugué fútbol con mis primos en la calle, riendo bajo el sol ardiente. Pero la segunda visita trajo la inquietud. Llegué un viernes y el barrio parecía más oscuro de lo habitual. Las luces de las farolas parpadeaban como ojos moribundos, y el muro de la mansión parecía susurrar secretos. Mi abuelo me repitió la advertencia: «Hay cosas en estas calles que no se ven a la luz del día». Esa tarde, mis primos me retaron a colarme en la mansión. «Solo una mirada rápida», dijeron. Entramos por un agujero en el muro, y el interior era un laberinto de polvo y ecos. El aire era pesado, cargado de un olor a humedad y algo podrido, como si el tiempo se hubiera estancado allí. Cada paso resonaba como un eco distante, y sentía como si alguien nos observara desde las escaleras derruidas. Uno de mis primos juró ver una figura sin cabeza en las escaleras, su silueta recortada contra una ventana rota, como un guardián silencioso del pasado. Corrimos aterrorizados, con el corazón latiendo en los oídos, y juramos no volver jamás. Esa noche, el frío volvió, más intenso, y soñé con una voz lejana llamándome desde la oscuridad. Me desperté sudoroso, con el corazón latiendo como un tambor y un susurro que parecía decir mi nombre desde el muro. La tercera visita fue la que lo cambió todo. Llegué un miércoles, con el cielo encapotado por nubes grises que amenazaban tormenta. Mi abuelo parecía más cansado que nunca, con ojeras profundas como surcos en la tierra seca. «No salgas después del atardecer, mijo», me repitió, pero yo, curioso como siempre, ignoré su advertencia. Esa tarde jugué en el patio, lanzando piedras al muro de la mansión, imaginando que era un castillo encantado. Al caer la noche, el barrio se transformó. Las luces de las farolas parpadeaban como ojos moribundos, y el viento llevaba murmullos lejanos, como lamentos de almas perdidas. Me desperté de golpe, alrededor de la medianoche. Un frío glacial me envolvió, como si el invierno hubiera entrado en la habitación. Mi corazón latía con fuerza, y una urgencia inexplicable me impulsó a levantarme. Tenía que encontrar a mi hermano mayor, que había venido conmigo esta vez, y solía salir con sus amigos a la esquina del barrio. Sin pensarlo, me puse los zapatos y salí al pasillo oscuro. La casa de mi abuelo crujía como si estuviera viva, y cada paso mío resonaba como un eco en un pozo vacío. Abrí la puerta principal y salí a la vereda. La calle estaba desierta, con las casas apiñadas como fantasmas silenciosos bajo la luna llena. El camino de ladrillos grises estaba lleno de grietas, como venas rotas en la piel de la tierra. Corrí hacia la esquina izquierda, donde mi hermano solía reunirse con sus primos geniales. El aire era pesado, cargado de un olor a humedad y algo podrido, como si el barrio respirara un aliento antiguo. Cada sombra parecía moverse y juraría que oí pasos detrás de mí, suaves pero persistentes, como si alguien me siguiera sin querer ser visto. Al llegar a la tienda de la esquina, estaba cerrada, su letrero oxidado balanceándose con un chirrido que me heló la sangre. No había nadie. Desorientado, di la vuelta y corrí de regreso hacia la casa de mi abuelo, pensando que quizás había ido hacia la derecha. Pero al pasar la casa, sentí una presencia detrás de mí. Volteé y vi una sombra moviéndose entre los muros. Era alta, delgada y sin cabeza.
Su silueta se recortaba contra la luna, con hombros encorvados y brazos largos que se extendían como ramas muertas. El terror me paralizó, mi cuerpo temblaba y un sudor frío me recorría la espalda. El fantasma sin cabeza avanzaba lentamente, sus pasos silenciosos sobre los ladrillos. Recordé las historias de mis primos sobre la mansión abandonada, donde decían que un espíritu decapitado acechaba a los intrusos, vengándose de una antigua traición en los tiempos de la Revolución. Corrí con todas mis fuerzas, mis pies descalzos golpeando el suelo frío. El viento susurraba mi nombre, o tal vez era mi imaginación. Llegué a la casa de mi abuelo, cerré la puerta de golpe y me escondí bajo las sábanas, temblando hasta el amanecer. Desde esa noche, el barrio embrujado me persigue en sueños. Cada vez que visito a mi abuelo, siento esos ojos invisibles observándome y sé que una cuarta visita podría ser la última. Una noche en el barrio embrujado.